Un cuerpo sin vida, 3 cartas y una fotografía aferrada en su mano. O al menos eso dicen. La muerte de Miroslava Stern no solo fue trágica, sino que estuvo envuelta en misterio. Una deslumbrante estrella de la época de oro del cine mexicano, adorada por muchos, pero atormentada por los secretos que llevó a la tumba. ¿Realmente acabó con su propia vida? ¿O había algo más en la historia? Las circunstancias que rodearon sus últimas horas plantean más preguntas que respuestas. Una despedida repentina, susurros de un corazón roto y una serie de inquietantes coincidencias. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de esa puerta cerrada? Como Miroslava dijo una vez en Ensayo de un crimen, su legado más preciado: siempre he creído en el destino, pero a veces el destino es cruel. Acompáñanos a desentrañar uno de los misterios más inquietantes de la historia de Hollywood. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque algunas historias se niegan a permanecer enterradas. Miroslava, un nombre que resuena a través del tiempo, envuelto en belleza y tragedia. Fue una mujer de presencia cautivadora que llegó a este mundo en una fecha perdida en la historia, 26 o 27 de febrero, en los inciertos años de 1925, 1926 o 1927. Nació en Praga, Checoslovaquia, hoy República Checa. Pero desde el principio, el destino tenía otros planes para ella. Nunca conoció a sus padres biológicos. Se cree que murieron antes de que pudiera tener la oportunidad. En su lugar, fue acogida por las amables manos de Oskar Stern, un médico y psicoanalista judío, y su esposa, Miroslava Bečka. Ellos le dieron amor, le dieron un hogar, y le dieron un nombre que algún día brillaría en la pantalla grande. Creció junto a su hermano, Ivo Stern Bečka, quien más tarde se convirtió en presidente del Consejo Interamericano de Escultismo antes de fallecer en 2011. Su familia tenía una buena posición económica, viviendo una vida de comodidad hasta que la oscura sombra de la Segunda Guerra Mundial se abatió sobre ellos. El régimen nazi los obligó a huir, arrancándolos de su tierra natal, de sus amigos, y lo más desgarrador, de la abuela paterna de Miroslava, el alma más querida que llevaría en su corazón hasta su último aliento. La culpa de esa separación pesó sobre ella por el resto de su vida, una herida que nunca sanó del todo. Su escape estuvo lleno de peligros. La familia pasó por Bélgica, Finlandia y Suecia, aferrándose a la esperanza en un mundo que parecía no tener ninguna. En un momento, su padre fue arrestado, y en un intento desesperado por protegerlos, reveló una verdad dolorosa. Su esposa no era judía, y Miroslava había sido adoptada. Aun con esta revelación, fueron encarcelados en un campo de concentración durante 3 semanas antes de ser liberados. Finalmente, en 1941, el destino los condujo a México, llegando al puerto de Mazatlán. Miroslava tenía apenas 15 años, arrojada a una tierra extranjera con un futuro aún por escribir. Pero su tiempo juntos fue breve. Su padre, decidido a asegurarle un mejor futuro, la envió a los Estados Unidos para estudiar inglés y español en la ciudad de Nueva York. Fue allí, entre las bulliciosas calles y los imponentes edificios, donde vivió una de las primeras grandes desilusiones de su vida. Se enamoró de un soldado estadounidense, solo para que la cruel mano de la guerra se lo arrebatara en 1942. Devastada y sola, intentó acabar con su propia vida por primera vez. Su corazón, frágil pero indomable, anhelaba regresar a casa. Volvió a México, inscribiéndose en el American School, donde se sumergió en el diseño, la pintura y la costura. Pero el destino tenía planes más grandes para ella. En 1944, con el apoyo de su padre, participó en el exclusivo baile Blanco y Negro en el prestigioso Country Club de la Ciudad de México.
La alta sociedad de la ciudad se reunió para presenciar cómo las jóvenes competían por el codiciado título de reina. Y Miroslava, con su impresionante belleza y elegancia natural, ganó. Con su corona llegó una oportunidad extraordinaria, una beca para estudiar actuación en los legendarios estudios RKO en California. El mundo del cine había abierto sus puertas para ella. Pero incluso cuando entró en el centro de atención, las sombras la siguieron. En 1945, su madre sucumbió al cáncer, y el dolor la arrastró una vez más hacia la desesperación. Una vez más, intentó quitarse la vida, pero sobrevivió. Sin embargo, Miroslava no era de las que se rendían. Tomó la oportunidad que el destino le había puesto enfrente y abrazó la actuación con toda su alma. Después de su tiempo en RKO, regresó a México en busca de perfeccionar su talento en la prestigiosa Academia Teatral del artista japonés Seki Sano. Fue allí donde conoció a Jesús Jaime Gómez Obregón, cariñosamente conocido como el Bambi. El amor, o lo que ella creyó que era amor, los llevó al altar el 2 de febrero de 1946. Pero los cuentos de hadas nunca fueron el destino de Miroslava. El matrimonio fue breve, terminando antes de que el año llegara a su fin. Los rumores en los pasillos de la alta sociedad sugerían que Obregón se había casado con ella solo para mantener las apariencias, ocultando su verdadera orientación sexual tras su unión. La traición la hirió profundamente, dejando a Miroslava marcada y temerosa del amor. Se cerró en sí misma, protegiendo su corazón, reacia a abrirse nuevamente a la posibilidad de otra dolorosa decepción. Fue en 1946 cuando Miroslava dio su primer paso hacia la fama, debutando en el cine con Bodas Trágicas, compartiendo pantalla con el brillante Ernesto Alonso. Desde ese momento, no hubo vuelta atrás. Apenas un año después, ya estaba causando sensación, apareciendo en 5 rostros de mujer y A volar joven, donde tuvo el privilegio de trabajar junto al legendario Cantinflas. Ese fue el comienzo de una carrera vertiginosa, una que vería su nombre brillar tanto en México como en el extranjero. Para 1948, Miroslava ya había comenzado a expandir su carrera más allá de México, obteniendo un papel en una coproducción entre EEUU y México, su primera experiencia en una producción extranjera. Ese mismo año, cautivó al público con sus interpretaciones en Juan Charrasqueado, Adventures of Casanova, Nocturno de Amor y Una aventura en la noche. Con cada papel, demostraba su innegable talento y presencia en la pantalla, atrayendo la atención no solo por su belleza, sino por la profundidad y carisma que daba a sus personajes. El impulso continuó en 1949 con Secreto entre mujeres, un papel que mostró su increíble rango actoral. Y luego llegó 1950. ¡Qué año! Protagonizó La posesión, La liga de las muchachas y La casita. Fue en este periodo cuando grabó una sobrecogedora y hermosa versión del bolero Bésame mucho. Esta rara grabación, prensada en un disco de vinilo en EEU, sigue siendo uno de los tesoros más elusivos de su legado. Solo se sabe de la existencia de unas pocas copias. Para 1951, Miroslava había consolidado su estatus como actriz principal, apareciendo en 7 películas solo ese año. La muerte enamorada, Trotacalles, Monte de Piedad, Cárcel de mujeres, Ella y yo, El puerto de los 7 vicios y su segunda película estadounidense, The Brave Bulls, Toros Bravos, cada una de ellas un testimonio de su notable talento. Al año siguiente, sumó más triunfos con Dos caras, Tiene el destino y música, Mujeres y amor, además de una aparición en un documental estadounidense, Screen Snapshots, Hollywood on the Ball. En 1953, su carrera despegó aún más con papeles en La bestia magnífica, Las tres perfectas casadas, película que le valió una merecida nominación al premio Ariel,
Informe, Sueños de Gloria y El monstruo resucitado. Incluso dejó su huella en la televisión estadounidense, participando en la serie Suspense, en un episodio titulado acertadamente Reign of Terror. Pero detrás del glamour, Miroslava libraba sus propias batallas. Ese año, su manicurista y secretaria, Marta Aurelia Hernández, reveló un momento estremecedor. Miroslava había intentado quitarse la vida arrojándose desde un automóvil en movimiento. Milagrosamente, logró detenerse a tiempo. Siguió adelante, siempre con gracia. En 1954, protagonizó La visita que no tocó el timbre, y luego llegó 1955, su último año en la industria y en la vida. Ese año, filmó Escuela de Vagabundos, la coproducción mexicano-cubana, Más fuerte que el amor, y su tercera y última película estadounidense, Stranger on Horseback, conocida en español como El jinete misterioso. Pero fue Ensayo de un crimen la que se tornó inquietantemente profética, un escalofriante presagio de lo que estaba por venir, pues falleció justo antes del estreno de la película, y sus restos fueron cremados solo días después. Aun cuando la tragedia se cernía sobre ella, Miroslava tenía sueños por cumplir. Había firmado para Vainilla, Bronce y Morir en 1957, y estaba lista para protagonizar una comedia, No es posible la luna conmigo, junto a Ninón Sevilla y Tintán. Pero el destino tenía otros planes. Era el 9 de marzo de 1955 cuando el mundo la perdió. Apenas 29 años. Se fue demasiado pronto. La noticia se propagó primero en susurros, una llamada en voz baja a la policía, como si decirlo en voz alta lo hiciera demasiado real. Y en solo 30 minutos, su habitación se llenó de dolientes, casi 50 personas, todas atraídas por la devastadora certeza de que Miroslava, nuestra Miroslava, ya no estaba. La encontraron en su cama, recostada sobre su espalda, con la cabeza apoyada suavemente en su mano. Algunos dicen que sostenía una fotografía, un desgarrador último intento de aferrarse a un amor no correspondido. ¿Pero realmente estaba allí? Algunas versiones sugieren que la tenía, otras cuentan una historia diferente. Lo cierto es que el misterio solo se profundizó después. Si había una foto, ¿de quién era el rostro que mostraba? ¿Luis Miguel Dominguín? ¿Ninón Sevilla? Aunque algunos dicen que sus amigos cambiaron ese detalle para proteger su honor. ¿O era Jorge Pasquel, con rumores que apuntaban a que su querido amigo, el legendario Ernesto Alonso, pudo haber alterado la historia? Y luego estaba María del Rosario, la ama de llaves que había estado al lado de Miroslava durante años. Una mujer devota, con la edad suficiente para haber visto y comprendido más de lo que jamás dijo. Años después, recordaría su última conversación, grabada para siempre en su memoria. Era martes al mediodía, dijo. Me llamó a su habitación, ya vestida como la encontrarían al día siguiente. Rosario, vete a casa y descansa, me dijo. Vuelve mañana a las 6 de la tarde. No vengas antes porque no estaré aquí. Palabras escalofriantes. Una despedida envuelta en una simple petición. Durante las horas siguientes, Miroslava apenas salió de su habitación. Solo una vez se levantó para beber un vaso de leche. Después de eso, silencio. Un silencio que se extendió hacia la eternidad. Sin embargo, María, su fiel ama de llaves, regresó tal como le indicaron, a las 6 de la tarde, exactamente como Miroslava le había dicho. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Tal vez la joven actriz simplemente estaba descansando. Pero cuando llegó el mediodía del día siguiente y el silencio aún persistía, la preocupación comenzó a carcomer el corazón de María. Algo no estaba bien. Intentó contactar al señor Oscar Stern, el padre de Miroslava, pero él estaba en Cuernavaca, ajeno a la tormenta que se gestaba en la Ciudad de México. Sin otra opción, María se comunicó con la actriz Ninón Sevilla, una gran amiga de Miroslava. Juntas,
Forzaron la puerta del dormitorio, y allí, sobre la cama, yacía Miroslava, sin vida. Una visión de quietud, de belleza intacta por el tiempo, pero para siempre fuera de su alcance. Abrumada por el impacto, Ninon llamó al actor Ernesto Alonso, sabiendo que alguien más debía ser testigo de lo que acababa de suceder. Pero había algo extraño en todo esto. Miroslava le había dicho a María que no volviera antes de las 6, y sin embargo, cuando la ama de llaves llegó esa mañana, notó algo inquietante. Su correspondencia seguía bajo la puerta. Era como si Miroslava nunca hubiera salido de su habitación. María, sintiéndose incómoda, intentó ignorar la sensación y descansar. Pero a medida que pasaban las horas, su preocupación solo crecía. Tocó de nuevo. Silencio. Desesperada, se dirigió a la terraza, que daba a la ventana del dormitorio de Miroslava. Y entonces lo vio. Miroslava, inmóvil sobre su cama. La imagen la perseguiría por siempre. Años más tarde, describiría la escena con doloroso detalle. El cuerpo estaba recostado en la cama. En su mano derecha tenía la fotografía de ese español. Dicen que es un torero. Y en la otra, 3 cartas. Ah, pero ¿de quién era realmente la fotografía? Algunos dicen que era de Luis Miguel Dominguín, el torero español. Otros insisten en que era de Jorge Pasquel. E incluso hubo susurros de que podría haber sido de Ninon Sevilla, un rumor que supuestamente sus amigos alteraron para proteger la imagen de Miroslava. El misterio solo se profundizó. Ninon había estado esperando a Miroslava ese día. Debían comenzar el rodaje de No es posible la luna conmigo. Incluso intentó llamarla, pero no hubo respuesta. Ahora entendía por qué. Dentro de la habitación de Miroslava, las autoridades encontraron más que simples cartas. Una caja de barbitúricos Ayerlucin, un frasco de dodecalibés, otro fármaco, y 3 cartas desgarradoras que insinuaban la tormenta que rugía dentro de su mente. El médico que la examinó estimó que llevaba al menos 30 horas en esa habitación antes de ser hallada. Luego vino una decisión que conmocionó a muchos. En lugar de llevar su cuerpo a la morgue, las autoridades la dejaron allí. Se la devolvieron a su familia en duelo, y nunca se realizó una autopsia. Así, sin más, Miroslava se había ido, cremada. Sus cenizas fueron colocadas en el mausoleo familiar en el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México. Y así terminó la vida de una mujer que había cautivado a las audiencias. Una mujer cuyos ojos reflejaban tanto luz como tristeza. La historia de Miroslava no fue solo una de belleza y éxito, sino también de soledad, de sueños incumplidos, de un corazón cargado de pesares invisibles. Y aún ahora, décadas después, seguimos preguntándonos, ¿qué sucedió realmente en aquella silenciosa habitación durante esa fatídica noche? Cuando la encontraron sin vida en aquel trágico día, 3 cartas yacían a su lado. 2 estaban escritas en su natal checo, dirigidas a los hombres que marcaron su vida temprana, su padre y su hermano. Pero la tercera, esa era diferente. Estaba destinada a un abogado, Eduardo Lucio, un hombre en quien confió sus últimas voluntades. En ella, Miroslava detalló meticulosamente sus deudas, explicando cómo debían ser liquidadas, como si quisiera abandonar este mundo sin dejar cargas a nadie. Incluso en sus últimos momentos, pensó en los demás, organizando sus asuntos con precisión, como si estuviera atando los cabos sueltos del guión de su propia y trágica despedida. ¿Pero por qué? ¿Por qué una mujer tan deslumbrante, tan querida, eligió partir tan pronto? Solo tenía 29 años, tan joven y sin embargo, tan atormentada. Los rumores comenzaron casi de inmediato. No se realizó una autopsia. ¿Por qué? ¿Qué secretos yacían ocultos bajo la superficie? Y luego estaba el momento, demasiado coincidente, demasiado cruel en su perfección. Ese mismo día, al otro lado del océano,
el torero español Luis Miguel Dominguín sorprendió al mundo al casarse con la actriz italiana Lucia Bosé, la mujer que más tarde sería madre de Miguel Bosé. Y Miroslava, oh, ella había amado a Dominguín, profunda, apasionadamente. Él había hablado de matrimonio alguna vez, le había dado esperanzas, y ahora, con un solo titular, esas esperanzas se hicieron trizas. ¿Vio la noticia? ¿Sintió, en ese instante, que lo había perdido todo? Durante años, esta fue la versión más aceptada. Pero en 2014 surgió otra revelación, una que lo cambió todo. El legendario periodista Jacobo Zabludovsky, un hombre que lo había visto todo, afirmó tener la verdadera respuesta al último desconsuelo de Miroslava. Y no era Dominguín, era Cantinflas. Sí, Cantinflas. Zabludovsky declaró en una entrevista con Televisa que Miroslava se había enamorado perdidamente del gran comediante, creyendo, quizás ingenuamente, que él dejaría a su esposa, Valentina. Pero ese día nunca llegó. En su lugar, recibió una carta, un golpe final. En ella, Cantinflas le decía, sin rodeos, que jamás dejaría a Valentina, que debía olvidar cualquier ilusión de un futuro juntos. Zabludovsky, siempre el periodista, incluso afirmó conocer al hombre que entregó esa carta. Aún está vivo, dijo, pero no revelaré su nombre. Luego añadió algo escalofriante. Al día siguiente, la encontraron muerta. Miroslava siempre había sido frágil, incluso antes de enredarse con estos hombres poderosos. Su padre, Oscar Stern, quien viviría hasta 1972, confesó en una ocasión que su hija sufría problemas nerviosos desde la infancia. Describió cómo había luchado contra la psicosis, sin tratamiento, cayendo en profundas depresiones que requerían cuidados especiales. Pero lo que más la atormentaba no era solo el amor, eran las sombras de su pasado. Porque Miroslava no era solo una estrella que brilló en la época dorada del cine mexicano. Era una sobreviviente, una niña de guerra. Nació en Checoslovaquia y vivió los horrores de la ocupación alemana. Su familia recordaba historias, oscuras, aterradoras, de cómo se escondió en Praga durante más de 36 horas mientras caían bombas. ¿Puedes imaginarlo? Una niña, sola en la oscuridad, con el mundo derrumbándose a su alrededor. Esas cicatrices nunca desaparecieron del todo. Se quedaron con ella, grabadas en su alma, siguiéndola incluso hasta las deslumbrantes luces de México. Y a pesar de todas estas verdades, la muerte de Miroslava ha sido un lienzo para la especulación. Una teoría, descabellada pero persistente, sugirió que nunca se quitó la vida, que en realidad pereció en un accidente aéreo el 8 de marzo de 1955, el mismo que cobró la vida del empresario Jorge Pasquel. Según esta versión, su cuerpo fue trasladado en secreto a su habitación para encubrir la verdad. ¿Imposible? Tal vez. Pero es una historia que se niega a desaparecer. Y luego, la teoría más extraña de todas. La idea de que Miroslava había sido una espía. Una agente secreta cuya vida fue truncada no por el desamor, sino por algo mucho más siniestro. Esta versión implicaba a Marta Aurelia Hernández, la manicurista, secretaria y amiga de Miroslava. ¿Pudo Hernández haber sido más de lo que aparentaba? ¿Una traidora encubierta? Algunos lo creen, señalando en la oscuridad. Pero la verdad sigue estando fuera de alcance. La vida de Miroslava fue como una película, hermosa, cautivadora y llena de momentos de alegría y tristeza. Pero el final fue una tragedia. Y sin importar cuántos años pasen, seguimos con preguntas, aún buscando respuestas en las imágenes titilantes de sus últimos días. Fue más que una estrella. Fue una mujer que amó, que sufrió, que soñó. Y tal vez, solo tal vez, fue una de nosotros. Y así, el misterio permanece. ¿Fue el destino de Miroslava realmente sellado por su propia mano? ¿O hubo algo más oscuro acechando bajo la superficie?
Su historia, como su belleza, perdura, un eco inquietante de una vida truncada demasiado pronto. Si disfrutaste esta inmersión en uno de los mayores enigmas del cine, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Más historias te esperan, secretos, escándalos y verdades no contadas. Hasta la próxima, mantente curioso y sigue cuestionando.